Y ahora en temas de salud vamos a hablar en la consulta acerca de los criterios a tomar en cuenta al momento de realizar un diagnóstico acerca de la diabetes. Nosotros le recordamos que si usted quiere hacer alguna consulta de manera directa o tiene alguna duda, perfectamente puede hacerlo a través de nuestras redes sociales. Nosotros estamos en Facebook como Canal 10 Nicaragua. Ya vamos a hablar sobre este tema con el doctor Javier Bravo, quien siempre nos trae datos tan importantes a tomar en cuenta para nuestra salud. Bienvenido, doctor, y gracias por estar con nosotros una vez más acá en la revista. Gracias, Anduriña, ¿verdad?, por la invitación. Primeramente, pues darle gracias a Dios por un día más de vida, llevando temas de interés hacia los televidentes. Hoy vamos a hablar de un tema importante. Esto nace a raíz de que hay pacientes o hay personas que te acercan a uno y le dicen, doctor, ¿qué puedo hacer para saber si tengo diabetes o no?, ¿verdad? Aún sabiendo que su papá y su mamá son diabéticos y de alguna manera pues no se han hecho ningún examen y no tienen sintomatología, versus aquellos pacientes que sí tienen sintomatología pero que no se han hecho los exámenes de laboratorio. ¿Qué puedo decir de la diabetes? Es una pandemia totalmente, va creciendo a paso agigantado. Aproximadamente ya para el 2045 van a ser 700 millones de pacientes diabéticos en el mundo, aproximadamente un 51% de los que son el día de hoy, es decir, que vamos a ser el doble de pacientes diabéticos. Entonces es bastante preocupante esta cifra porque al final hay un bolsón de pacientes que no se han hecho los exámenes, que están ahí su diagnóstico y que no se pueden sumar en ese momento. Y a la misma vez es preocupante porque esos tipos de pacientes pueden debutar con una complicación crónica o con una complicación aguda en ese momento. ¿Cuáles son entonces esos criterios que se toman en cuenta para efectivamente dar a conocer un diagnóstico positivo en el que sí puede estar padeciendo de diabetes o quizá tal vez en el caso de la prediabetes, doctor? Exactamente. Cuando el paciente llega, lo primero que nosotros le mandamos a hacer es su glucosa en ayuna. El paciente se la glucosa en ayuna, baja al laboratorio, 8 horas sin haber ingerido alimentos y el paciente se lo hace. Si el valor sale más de 126, el paciente ya es diabético como primer criterio, ¿verdad? Pero si sale entre 100 y 125, el paciente es prediabético. Pero si el resultado sale menos de 100 en ayuna, entonces el paciente no es diabético. El segundo criterio que podemos tomar en cuenta, ya una vez teniendo ese, es la prueba de tolerancia. ¿Qué significa esto? El paciente sigue en el laboratorio, se toma la glucosa en ayuna, le dan a ingerir una cantidad de azúcar, 75 gramos de glucosa, y posteriormente le hacen la toma a las 2 a las 4 horas. Y ahí determinamos si el paciente está mayor de 140 hasta 180, el paciente es prediabético, y si sale más alto, el paciente ya es diabético. Estamos hablando 2 horas después de haber ingerido las comidas. Y un tercer valor, como podemos determinar aquí, es la insulina. Aunque normalmente algunos médicos no mandan insulina, pero es importante tomar en cuenta que la insulina nos ayuda a determinar si el paciente la está produciendo normal o la está produciendo en exceso. ¿Qué sucede en un diabético tipo 2? La insulina normal, ¿verdad?, en ayunas debe estar, para ser diabéticos tipo 2, mayor de 31 y el valor normal es de 1 a 5. Y cuando hablamos en una hora posterior, a las 2 y a las 3 horas, menos de 30, menos de 25, y después se normaliza. ¿Qué es lo importante de esto? Imagínate que un paciente, ponemos a dos pacientes, uno tiene 100 miligramos de glucosa en ayuna y el otro tiene 100, pero a la hora de hacerle insulina a los dos, uno tiene arriba de 35 y el otro tiene 10. Esto significa, o lo interpretamos de la siguiente manera, que el páncreas está produciendo mayor cantidad de insulina para normalizar el azúcar en el paciente diabético, en el paciente sano. Y el otro tiene menor cantidad de insulina y eso está provocando que el nivel de glucosa baje, ¿verdad? Entonces, de tal manera que eso no se mide en el paciente en la clínica, y estamos hablando que los dos pacientes tienen la glucosa normal. Entonces, cuando el paciente tiene este nivel de insulina un poco alta, entonces podríamos estar sospechando que el paciente tiene resistencia a la insulina. Y es ahí donde ya viene la sintomatología de los pacientes, que ya sienten, digamos, el sobrepeso, que ya sienten que están orinando mucho, que ya sienten manchas en la piel, y de tal manera que el paciente ya llega a la consulta, ¿verdad? Pero un paciente que realmente no tiene ninguna sintomatología, la insulina en ayuna es muy importante para determinar el diagnóstico, al igual que los otros criterios que hemos hablado. ¿Hay otros síntomas, sí, doctor, que nosotros nos pueden llevar efectivamente a tener que realizarnos un examen de glucosa? Algunas veces es la visión borrosa. El paciente dice, de pronto estoy quedando ciego, ya tienes 45, 50 años, sus familiares son diabéticos, y eso puede ser la única sintomatología. Otra sintomatología de manera general puede ser
el ardor en los pies o la neuropatía, ¿verdad? Y muchos lo asocian a lo que es el nervio ciático. Entonces algunas veces hacemos la interrogante al paciente y determinamos que posiblemente este paciente esté sufriendo de diabetes. Si nosotros no tenemos ninguno de estos síntomas, sí, cada cuánto tiempo es importante que podamos hacernos este tipo de exámenes y si solamente las personas con sobrepeso efectivamente pudiesen padecerlo. Todo paciente que tenga factores de riesgo, que esté en un índice de masa corporal mayor de 26, este paciente se puede hacer el control por lo menos cada 3 meses o cada 6 meses, ¿verdad? Pero a la misma vez, si el paciente quiere solamente hacerse su examen de laboratorio y está en parámetros normales, lo recomendable es que se lo haga cada año. Excelente, doctor. En el caso de, por ejemplo, las edades, esto puede presentarse a cualquier edad y si se suma a enfermedades, por ejemplo, cuando una persona hipertensa puede extender o eso podría agravar un diagnóstico de la diabetes. Exactamente. Recordemos que los pacientes hipertensos normalmente andan descompensados. Esa es otra patología que pasa desapercibida o silenciosa. El paciente toma su tratamiento y de pronto anda la presión alta o no toma tratamiento y también anda la presión alta. Entonces este paciente puede complicarse o puede debutar también con una enfermedad como es la diabetes. Estaban consultando acá en Facebook y nos dice, buenos días, dice una consulta, cuando una persona es prediabética, una mujer, ¿cuánto debe estar lo normal? En caso del rango de glucosa, es lo que entiendo. En la prediabetes, sí. Normalmente la prediabetes se diagnostica entre 100 y menos de 126. Si está en ese rango, podríamos decir que el paciente es prediabético, ¿verdad? Si está menos de 100, entonces ese paciente está normal. Inclusive a ese mismo paciente se le manda a hacer la hemoglobina glicosilada, que es otro examen para valorar cómo está su glucosa 3 meses atrás, y si está menos de 6.5 a 5,6, entonces ese paciente es prediabético, cuando lo normal es menos de 5,5. ¿Cuánto tiempo vos podrías realmente estar bajo ese diagnóstico de prediabetes y si tendés más a que esto se pueda convertir en diabetes, cómo evitarlo? Muy buena pregunta, fíjate bien, muchos pacientes te llegan a la consulta y dicen, ¿desde cuándo usted es diabético? No, doctor, a mí me diagnosticaron la prediabetes hace un año y yo estoy tomando tratamiento metformina todos los días y sigo con el diagnóstico de prediabetes. Entonces, cuando a un paciente se le diagnostica prediabetes, el tratamiento es continuo, son 3 meses de tratamiento, tanto farmacológico como tratamiento de cambio de estilo de vida, de tal forma que este paciente logre revertir en ese lapso lo que es los niveles de glucosa. Si este paciente en esos 3 meses se mantiene igual, con los mismos hábitos alimenticios, ingesta de alcohol, cigarrillo, sedentarismo, y el paciente mantiene su glucosa de la misma manera que al inicio, ese paciente ya no es prediabético, ya es un paciente diabético, ¿verdad? Entonces, eso es importante porque la mayoría de los pacientes me han llegado de esa manera y al final pues terminan con la diabetes y cuando uno le dice usted ya es diabético, a veces no lo creen porque realmente se niegan al diagnóstico y piensan que la enfermedad pues al final los va a matar, pues. Entonces, lo más idóneo sería que entren en tratamiento intensivo en los primeros 3 meses. En el caso de los hábitos alimenticios, ¿verdad? Importante porque a veces nos dicen, no consuma este producto, no consuma esta fruta, no consuma este vegetal porque tiene bastante azúcar. Entonces, en ese caso, cuando sos prediabético, ¿qué es lo que no deberías de ingerir, mejor dicho, para evitar efectivamente, como usted mencionaba, ser diabético al final? Exactamente. Cuando hablamos de alimentos, es algo controversial, es algo bien amplio. Normalmente a los pacientes lo primero que le decimos es tratar de evitar todo lo que tiene que ver azúcares de inmediato. Cuando el paciente ingiere jugo fresco, no beberlos con azúcar totalmente, disminuir un poco los carbohidratos para ver si de esa forma logramos normalizar lo que es la parte de la glucosa en ayuna o la glucosa postprandial. De tal forma que si este paciente lo sigue haciendo, este paciente se va a complicar. Sus últimas recomendaciones acerca de la diabetes para la televisión nacional. Importantísimo que todos los pacientes que tengan factores de riesgo, que tengan sobrepeso, que sean sedentarios, que sientan que la circunferencia abdominal está aumentando, que se hagan sus chequeos. Porque si diagnosticamos la enfermedad a tiempo, el paciente se va a complicar menos y a la misma vez va a tener capacidad de seguir trabajando. Lo segundo, para todos los pacientes que ya son diabéticos, que mantengan un glucómetro a mano siempre para que te estén chequeando la glucosa tanto en ayuna como después de las comidas, porque la glucosa después de las comidas son los que más están afectando a los pacientes en las complicaciones crónicas. Y por último, que siempre visiten a su médico independientemente que estén con su tratamiento de base, porque algunas veces pasan complicaciones desapercibidas y el paciente puede complicarse al final. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. En pantalla aparece el contacto telefónico de su clínica para que usted pueda hacer su consulta de manera más directa, más privada. De esa manera nosotros hacemos un corte comercial agradeciéndole siempre, doctor. Ya regresamos con más de su revista Acción 10 en la mañana.